recursos para poder vivir, ¿cierto? Pero lo que está diciendo muchos analistas en el mundo, en este caso solo cito a McKinsey, pero lo está diciendo también la gente de, ¿cómo se llama? Ay, pues los analistas del mundo de internet, ahorita se me viene, y es, las empresas del futuro no podrán ser sostenibles, aquí hablando estrictamente de valor económico, si no tienen una capacidad importante para analizar y gestionar los datos que están disponibles de manera muy grande, rápida y variada. No serán sostenibles. Esa es la primera conclusión de la relación. Es decir, si usted está pensando en un negocio en el futuro, el que quiera, yo digamos que he empezado a hacer ese análisis, usted es del sector de hidrocarburos. El sector de hidrocarburos es un negocio que básicamente consiste en analizar el suelo, invertir un dinero en perforar ese suelo, buscando petróleo, y si hay petróleo, explotarlo. En el futuro, en la medida en que las reservas están disminuyendo, la manera como usted puede analizar de mejor manera esos datos sobre el suelo, le van a permitir asegurar que su inversión sea más eficiente que la que hace su vecino. Otra cadena, el retail, o sea, un negocio en donde lo que hace la gente es comerciar con productos de otros. Las eficiencias que usted logre en términos de poner un producto en el momento adecuado para el consumidor adecuado, van a hacer la diferencia. Eso es lo que está diciendo en el fondo este señor Tim Maguire. Qué curioso, ¿sí? ¿Me siguen? Pero cualquier otro negocio, agroindustria, la manera como usted pueda predecir el clima en el futuro, si eso fuera posible, puede hacer la diferencia en la productividad de su negocio de palma. La leche, yo solo estoy mencionando algunas cosas. Entonces, la primera gran conclusión de la relación es el Big Data, entendido así, necesariamente está empezando a influir en la sostenibilidad de los negocios que usted cree. En macronegocios, como los que decíamos ahora, y seguramente en negocios más pequeños, porque ahí va a haber una diferencia importante. Pero antes de ir allá, muchos datos, que es posiblemente información de utilidad, tienen el potencial de generar valor, lo estábamos diciendo con el sector de hidrocarburos, y la posibilidad de administrar el riesgo. ¿Se empieza a percibir mejor la relación? ¿Quién percibe mejor la relación? Ya, ¿con qué más? Hay una relación, que es la que vamos a tratar de seguir viendo. ¿Es obvio? Yo pensé que iba a ser obvio, pero seguramente porque yo llevo un tiempo trabajando en sostenibilidad. Pero realmente no es tan obvio. En el 2013 se hizo una encuesta a los principales CEOs, que son los directores ejecutivos de las grandes compañías del mundo, y les preguntaron, ¿la sostenibilidad tiene algo que ver con el negocio? El 80% dijo, la sostenibilidad es el mejor vehículo para el crecimiento y la innovación. El otro 80% dijo, la sostenibilidad dará una ventaja competitiva. ¿Sí? Pero de nuevo, ¿y esto qué tiene que ver con Big Data? Miren esto tan interesante. Esta es la perspectiva de los CEOs. Lo que está diciendo esta gráfica es, cuando el CEO está diciendo, cuando yo invierto en sostenibilidad, hay una oportunidad de aumentar mi retorno. Eso es lo que están diciendo ellos en la frase anterior, ¿cierto? ¿Por qué? Porque cumplo mis deberes y obligaciones y no importa el mayor costo, porque simplemente al invertir en lo social y en lo ambiental, mi retorno es mayor. ¿Sí? Eso es lo que están diciendo los CEOs en esta encuesta. La sostenibilidad direcciona el crecimiento y la innovación. Yo gano más, en el ejercicio de ganar dinero, parecen estar diciendo los grandes CEOs del mundo, invertir en sostenibilidad es una oportunidad de crecimiento y productividad. Pero eso no es intuitivo, sobre todo para quienes han hecho negocios en el pasado, no es intuitivo decir que invertir altas sumas de dinero en gestión social me va a aumentar mi crecimiento y mi productividad. ¿Es intuitivo para ustedes? ¿Para quién es intuitivo? Chévere. ¿Para quién no es intuitivo? No es intuitivo porque a lo que nos tienen acostumbrados las empresas es que lo que hay que priorizar es la utilidad y que todo lo que sea inversión en obligaciones y deberes de cumplimiento es un costo, es costoso, ¿sí? Pero analicemos esto desde la perspectiva, eso es lo que están diciendo los CEOs, ¿cierto? Pero lo que están diciendo los inversores es, estas obligaciones
porque me está imponiendo la sostenibilidad, estas de gestionar el riesgo ambiental, gestionar el riesgo con los grupos sociales, gestionar los acuerdos éticos, lo que está generando es que me está frenando el retorno. ¿Por qué? Porque tengo que gastar plata, justamente porque los deberes de cumplimiento de estos temas son más costosos, ¿cierto? Y por lo tanto, esto pues, pesa menos, se va para arriba la balanza, ¿cierto? Es decir, lo que parece intuitivo es lo que están entendiendo los inversionistas. Sin embargo, los managers, los que están a la cabeza de las empresas, están diciendo, la sostenibilidad está agregando valor y es una oportunidad de innovar y de ser más productivo. Sigamos. Por lo tanto, hay una brecha entre lo que el CEO cree, ¿cierto? Y lo que el inversor cree. Hay una brecha. ¿Ven la brecha? ¿Quién la ve? ¿Sí? Pocos levantan la mano. ¿No la ven? ¿Me devuelvo? ¿Me devuelvo? Hay una brecha. Digamos que, de nuevo, pareciera que no estoy hablando de Big Data, pero ahorita les voy a demostrar cómo estamos hablando de Big Data. ¿Por qué? Porque para el inversionista, que es el que quiere ganar valor económico, no es claro cómo lo social, lo ambiental y el manejo económico agrega valor. Y no es claro cómo la administración de estos riesgos ayuda a que no haya reducción de valor. Para el inversionista eso no es claro, porque no es intuitivo. Porque lo intuitivo en el mundo que conocemos, en el mundo empresarial que conocemos, es optimice en la mayor medida su retorno, y eso es lo que el inversionista quiere. Pero esa brecha que hay entre lo que el CEO cree y lo que el inversor cree es una brecha de información. ¿Sí? Es una brecha de información. Y ojo que estoy diciendo una brecha de información, no de datos. Porque datos hay mucho sobre en qué se debería invertir socialmente, en qué ambientalmente, en qué se está invirtiendo. Pero no hay información. ¿Me entienden? Levanten la mano. Listo. ¿Pero cómo? Entonces dicen, si yo estuviera sentado ya diría, a ver, este señor viene y nos habla de sostenibilidad, un concepto que es difícil de aprender porque incluye muchos temas. Nos trae un concepto de Big Data simplificado, ¿cierto? Y está diciendo que la brecha entre lo que las empresas están creyendo en cabeza de sus CEOs y lo que el inversor cree es una brecha de información. ¿Cómo? ¿Cómo pasa eso? Vamos a ver. Para poder cerrar esa brecha, ¿qué necesitamos? Necesitamos un modelo sobre la información importante para la sostenibilidad empresarial. Eso es lo que vamos a ver ahora. Vamos a tratar de ver ahora. Porque eso está en construcción en el mercado en este momento. Y herramientas de análisis de datos, en otra charla, que no voy a dar yo, sino otro. O que de hecho nuestro equipo no hago yo, sino otra persona. O sea, para poder entender esas brechas de información que hay entre lo que las empresas están considerando que agrega valor y la medición que el mercado hace de lo que agrega valor, necesitamos un modelo. ¿Sí? Y aquí voy a lo que iba desde el principio de la charla. Y es que el problema del Big Data no es solo la cantidad de datos, sino la información que se necesita. Porque las oportunidades están en esas brechas. Yo aquí solo estoy poniendo un ejemplo, que es el de la relación entre una gran empresa y la necesidad que el inversor o el sector financiero requiere para entender que ahí hay generación de valor en cosas que las empresas están gastando. Entonces, ¿qué vamos a ver ahorita? Un modelo de información importante para la sostenibilidad empresarial. O sea, no de la información que es importante, sobre la información importante. ¿Sí? ¿Por qué? Por lo que decíamos. No todos los datos son valiosos, me gustaría quedarme con esa definición para todos los temas. Porque lo que lo hace valioso es la información que es relevante de cara al mercado. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿agrega valor tener información sobre estos temas? Lo que han dicho los modelos de inteligencia de negocio, que era como antes se le llamaba a todo este tema del analytics y el Big Data y digamos, en lo poco que yo he leído sobre el tema, uno encuentra que hay dos grandes cosas que hacen el análisis de datos para convertirlo en información.
Y alguien me corrige si yo estoy simplificando demasiado el tema. Monitorear. Los datos que se vuelven en información útil son útiles principalmente para monitorear, saber qué está pasando. Y para predecir, como yo ya sé qué está pasando, puedo predecir qué va a pasar, ¿no? Uno mira que casi todos los proyectos de análisis de datos tienen eso. Cuando usted mira un modelo de CRM, usted predice cuál será el próximo momento de compra. Hay niveles muy refinados. ¿Cuál será el próximo momento de compra de su usuario? ¿No? Entonces, cuando usted va ahí a Carulla y le piden la cédula para los puntos Carulla, en últimas lo que están haciendo ellos es recoger datos, no información, sobre qué está comprando usted, cuándo está comprando. De tal manera que ellos puedan monitorear eso. Eso es lo primero que hace. Y de hecho el monitoreo es increíblemente importante para la mayoría de las empresas. Solo saber qué está pasando se vuelve relevante. Cualquiera que haya… cuando no hay información, no hay gestión. Eso es como la base de esto. Pero además, esa información, y un CRM no es Big Data todavía, porque es un modelo estructurado, es muy simple, pero eso le sirve para predecir qué va a comprar, cuánto va a comprar, y así yo me preparo, lo convierto en cliente diamante, o le doy millas Gold para que viaje, y lo trato mejor para que usted decida cuándo va a comprar, que es preferible estar en la sala VIP de Avianca que no estar, ¿sí? Porque lo que está haciendo es monitoreando su uso y prediciéndolo, pero eso igual funcionará con los temas sociales y ambientales. ¿Qué está diciendo la comunidad sobre mi negocio? ¿Qué está diciendo? Yo lo monitoreo. ¿Cómo? Analizando datos de redes sociales, con videos. Nosotros fuimos acelerados por el programa de AppsCo del ministerio y unos de nuestros partners tenían una cámara de video que trataba de recoger información sobre dónde miraba el consumidor para tratar de predecir qué colores eran más eficientes. Monitorea y predice. Listo. Entonces, ¿esto cómo funciona en la administración del riesgo? El ejemplo que les quiero traer es un poco lo que nosotros hacemos, como para que toda esta disertación con cierta complejidad como que empiece a coger más peso. ¿Qué hacemos nosotros? Lo primero que entendimos es que hay una gran complejidad en el ámbito empresarial. En Latinoamérica hay más o menos 1000 grandes empresas, aquí no se alcanza a ver, que tienen más o menos cada una 5000 proveedores. Aquí digamos que pues eso no son muchos datos, 1000 por 5000, 50.000, eso no es mucha información, pero ahora agréguele a eso 1000 por 5000 por aproximadamente 500 empleados, y agréguele a esos 500 empleados la generación de 500 empleados generando transacciones, relaciones, comunicaciones. Lo que pasa en una cadena de valor cumple las características de una definición simple de Big Data. Muchos datos diferentes y a gran velocidad. Eso es una cadena de valor hoy. No conseguí un slide que tenía, porque lo estuve buscando para la charla de hoy, en donde teníamos pintado la cadena de valor de una compañía como Nike. Nike es una compañía que diseña en Estados Unidos, ¿cierto? Hace las suelas de los zapatos en China, los cordones en Turquía, los ojales de los cordones en Turquía también, es que se coincidió, y la confección del zapato en Bangladesh. Eso en una serie de cosas muy complejas. Intel produce los microprocesadores, una parte en China, otra en Taiwán, el diseño en Estados Unidos. Entonces, las cadenas de valor no solo son complejas por la cantidad de información que están teniendo, sino por la complejidad geográfica que representa. Pero hoy es posible capturar información de toda esa cadena de valor en tiempo real. Entonces eso es una cosa que nosotros empezamos a ver. Solo para que de esas 5000 compañías más o menos son pequeñas y medianas. ¿Por qué pequeñas y medianas? Porque para venderle a una gran empresa usted tiene unos retos importantes de ser una empresa mediana, pequeña, no puede ser una micropyme, porque usted Ecopetrol no le compra si usted no tiene unas mínimas características financieras, Nestlé no le compra si usted no garantiza un mínimo productivo, un flujo de caja, ¿no? Más o menos calculamos que puedan ser 700.000, de nuevo produciendo datos, información, etc. Bueno, aquí está, ¿qué producen? Información sobre el gasto de recursos, y aquí ya empezamos a relacionarlo de nuevo con la sostenibilidad. ¿Qué recursos? Muchos, dinero y no sé qué, pero en este caso escogí estos.
agua, energía y repuestos. Esto traducido en términos ambientales es protección del medio ambiente hídrico, en términos técnicos es, aquí hay que calcularle la huella hídrica al modelo, energía, podemos calcularle la huella de carbono, pero esa es la información que es relevante, porque la huella hídrica termina siendo un dato, la huella de carbono otro dato, pero para poder conseguir eso en una cadena de valor de una compañía como Coca-Cola, que tiene 30.000 carros dando vueltas por la ciudad, no todos de él, muchos de sus proveedores de servicio de transporte. ¿Cómo calculo yo el gasto de energía de eso? Ahí hay unas necesidades de información, vuelvo a decir, que hay, y unas necesidades incluso de datos, porque hay datos que no tenemos, pero bueno. Costos, emisiones, transacciones, relaciones, ubicaciones geográficas, rutas y normativas internas. Entonces ustedes empiezan a leer los casos icónicos de UPS, la compañía de transporte. Hace 5 o 6 años empezó a incluir en sus vehículos unos GPS y se dieron cuenta que podían optimizar rutas, y hoy está calculado que con esa optimización de rutas se pueden estar ahorrando un 12 o un 13% de su, o sea, pueden estar ganando un 12 o 13% de su margen operacional, es decir, se tienen que estar ahorrando como un 40% de sus costos, porque el margen aumentó en un 12 o 13%, el margen es la diferencia entre lo que yo gano, qué tan eficiente soy operativamente. Entonces, agregando GPS. Entonces, y aquí seguimos como 1000 grandes empresas por 5000 proveedores, trillones de megabytes para su gestión. Para ponerlo en términos de riesgo, ¿cierto? Esto sucedió el 24 de abril del 2013 en Bangladesh. Había más o menos 5 maquilas en ese edificio, en un edificio de 13 pisos, murieron 1200 personas. La acción de Indetex esa semana cayó un 12%. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las prácticas de seguridad de un proveedor de ellos en Bangladesh no eran buenas. De nuevo, y ustedes podrían preguntar, ¿y eso qué tiene que ver con el Big Data? Pues porque había una oportunidad de monitoreo y de predicción de lo que podía pasar. Si usted tuviera monitoreado la cantidad de gente que es necesaria para producir, la cantidad de camisas que habían encargado, si tuviera monitoreado la cantidad de máquinas que son necesarias, la cantidad de espacio, hubiera podido preverlo. Y no solo eso, si usted hubiera previsto cómo estas compañías de esta maquila estaban comprometidas con el respeto de los derechos de las personas, quizá la historia sería otra. Y el riesgo que corrió Indetex, que le costó el 12% del valor de su acción, por esos meses, ya se recuperó, podría ser distinto. ¿Sí? Pero no solo esto, pasó en Bangladesh. HSBC en el Golfo de México, 1.900 millones de dólares de multa por una investigación que el Senado de Estados Unidos les abre. ¿Por qué? Porque el HSBC tardó en darse cuenta, es lo que dicen, pero con datos se hubiera podido, y con buena información se hubiera podido predecir antes, que aquí en el norte de México había unas operaciones sospechosas en cuanto a el lavado de activos que el banco estaba ayudando a hacer a los carteles de droga de México. Esto tiene que ver con la sostenibilidad, y por eso les pregunté que si tenía que ver con la ética, porque, y de hecho los bancos están trabajando en eso. ¿Cómo predecir operaciones sospechosas monitoreando operaciones regulares? ¿No les ha pasado que si usted de repente nunca va a San Andrés, el otro día me pasó en San Andrés, en Cartagena, tal, nunca voy porque uno normalmente no va a San Andrés recurrentemente, salvo que sea sanandresano, y hice una compra con la tarjeta y me llamaron, ¿usted hizo una compra? ¿Qué es eso? Es información de monitoreo que es útil para predecir que es poco probable que yo esté en San Andrés, pero eso lo hizo un aparato. Y estoy yendo a lo simple, aquí vuelvo a lo complejo. HSBC tenía más o menos 150 oficinas, una oficina en promedio tiene 700 clientes, en una oficina pequeña, una oficina por esta zona puede tener 6.000, 7.000 clientes, que están generando cientos de transacciones, 1 millón de terabytes en la Bolsa de Valores de Nueva York, ¿no? ¿Qué podemos predecir con esto? ¿Y cómo esto puede hacer sostenible un negocio? Si HSBC no negociaba con el Departamento Regulador de Estados Unidos, lo podía llevar a la quiebra, porque la no negociación implicaba la iniciación de un proceso penal y la inclusión del HSBC, el tercer banco más grande del mundo,
en la lista Clinton, que me imagino que la conoce, que es una lista restrictiva, que impide que cualquier compañía de Estados Unidos haga negocios con él. Su sostenibilidad estaba en juego porque faltó monitoreo y la capacidad de predecir. China, 2012, 12 suicidios, 100 o 200 trabajadores en huelga, amenazando suicidarse, porque las condiciones de Foxconn, que emplea 1 millón de personas, no eran suficientemente buenas. ¿Era posible para Apple predecir eso? Quizás si recogiera los datos necesarios y los analizara bien, sí. Si tuviera información sobre cómo se están sintiendo los empleados de Foxconn, podría haberlo predecido. Cuando usted tiene 1 millón de empleados y le tiene que medir sentimientos, pagos laborales, no necesariamente es Big Data, no hablamos de petabytes, pero hay una oportunidad interesante de gestionar esta información. Entonces, cuando hablamos de riesgo, se requiere de un proveedor saber qué hace, cómo lo hace y con qué está comprometido para monitorear y predecir. En el fondo, y esto es un poco lo que nosotros hacemos, no les conté en detalle nuestro negocio, pero quería ponerles más el contexto para que se diera la oportunidad. Nosotros convertimos información del proveedor en información sintetizada que le permite al comprador entender en qué estado están las variables más importantes de su proveedor. Debemos reconocer algo, aún no lo hacemos en tiempo real, ¿sí? Lo hacemos con información estructurada, es decir, nosotros diseñamos nuestra propia base de datos y en ese sentido nuestra propia base de datos es la que se mueve. En este momento el Big Data está en un punto en donde se puede analizar información que no está estructurada. Pero con esto nosotros hemos logrado, ahorita les cuento que hemos logrado, eficiencias en el análisis de riesgo que están haciendo a las compañías grandes que nos están comprando este producto. Ya les explico más o menos. Vimos riesgos. Parece que el Big Data es útil para gestionar riesgos porque nos ayuda a predecir y a monitorear. O se están yendo, no se vayan que ya acabamos. No, se fueron solo 2 o 3. Generación de valor. La oportunidad, dicen que este mercado puede ser de 132 billones de dólares. Eso lo dice McKinsey y un estudio que se hizo en Estados Unidos por aquí. No sale la cita, pero… Y requeriría más o menos 4.4 millones de puestos. Entonces yo digo 2 cosas. 1, que hay una oportunidad de emprendimiento impresionante. Y 2, pues si usted está interesado en este tema, empiece a pensarlo porque seguramente hay una oportunidad de trabajo. Porque no todo es emprendimiento, ¿no? En este mundo. Retos relacionados con la información, y aquí estoy hablando en términos de reto. Entender qué información para diferenciar qué datos. ¿Se acuerdan que lo estábamos diciendo al principio? ¿Qué información para qué datos? No todos los datos son útiles para toda la información. Encontrar modelos que hagan útiles los datos, que lleven a la acción. Eso es una cosa que insisten también casi todos los que yo he visto en inteligencia de negocio y en Big Data. No todos los modelos llevan a la acción. Y llevar a la acción es importante. Entonces, si usted va a predecir operaciones sospechosas, ¿cómo eso activa un proceso para que esa información sea útil? Porque de lo contrario usted no la va a ver como útil. Ese informe que nosotros mostrábamos activa decisiones de compra o de no compra, o de gestionar una estrategia con el proveedor o no. Pero está relacionado en el fondo con cuál es la información importante. Diseñar visualizaciones relevantes para los actores. Si usted tiene muchos datos, por más sintético que sea, hay un trabajo que no solo es el del algoritmo complejo que logra traer esa información para monitorear y predecir, sino que usted necesita que eso se vea y que sea fácil de entender. Por eso nuestro informe es ahí como lo que espera ver un inversionista, que está acostumbrado a ver ese tipo de informes. Pero hay que ver qué más nos puede permitir un diseñador gráfico en el fondo para ver. Solucionar vacíos de información, aquí creo que me quedó mal porque más que vacíos de información son vacíos de datos aunque están relacionados y es. Cuando el tema de Bangladesh, normalmente lo que hacen compañías como Inditex es que ellos van y auditan en una semana si le han pagado bien o no a los empleados. Pero previo a eso hay un vacío de información. Usted no tiene muy claro qué quiere hacer esa empresa, con qué está comprometido, cómo gestiona el pago de sus empleados. No solo, el tema de Big Data no solo es de cómo uso los datos y qué información, sino qué datos no tengo para qué información. ¿Me entienden esa parte? Es que sirve para despertar. Listo. Relacionados con el equipo, estos son retos de McKinsey que también son retos del BBVA y que, digamos, en nuestra experiencia funcionan. Encontrar expertos en los temas de negocio. Este es un tema increíble, ahorita Pedro creo que va a confirmar eso que viene ahora y pues ahí Leonardo también, y es que
y eso es una cosa que le sirve mucho a los técnicos, no basta con que usted pueda convertir datos en información, porque el que sabe cuál es la información relevante es el que sabe el negocio. Gracias, me aplaudieron de abajo. Encontrar expertos en análisis de datos, eso tampoco es fácil, eso es un expertise que se está creando. De hecho, en el estudio de McKinsey tienen cifras muy interesantes sobre cómo esto puede ser uno de las formas de trabajo más rentables de los próximos tiempos. Bueno, hay también gente ya ahí como conversación paralela que dicen que es como lo llaman la decepción del Big Data, ¿no? Ya hay gente hablando de que hay una decepción. Nosotros todavía estamos en una parte optimista, pero se está diciendo, pues, esto al final ya lo hacíamos, esto es estadística, esto además, pues no da tanta información, al final el mundo es demasiado complejo para que usted lo pueda reducir a datos de información. Crear equipos multidisciplinarios, y eso está relacionado con lo anterior, pero digamos que deberían ser más complejos, también debería haber diseñadores, etc. Retos, costes, superar límites presupuestales, la solución debe ser más eficiente que las soluciones actuales. Es una cosa que pasó en los bancos, el BBVA lo pone como una experiencia propia, no hay nadie del BBVA, ¿cierto? ¿Hay alguien del BBVA? Superar límites presupuestales, dice límites, pero es límites, sí. La solución debe ser más eficiente que las soluciones actuales. Les pasó que la solución de Big Data, por la complejidad algorítmica y la gente que tuvieron que encontrar, era más cara que lo que hacían antes y menos eficiente. Relacionados con el negocio, esto es como el consejo, este es un consejo que eso sí no es del BBVA ni de McKinsey, sino de nuestra experiencia. Simplifique los servicios. Es decir, nosotros podremos, y es una cosa que uno ve mucho en la gente que ve Big Data y en lo poco que yo he leído, y es que los servicios son complejos, simplifíquelos. En cadena de valor, al final lo que nosotros hacemos es una encuesta que captura información con un algoritmo que produce otra información, pero no es tan complejo, y simplificarlo nos ha permitido acceder a un mercado. Y acuérdense que aquí no estamos hablando tanto de Big Data, sino como de los modelos necesarios para que esto sea un negocio. Entender que es relevante para los actores, solucionar algún problema, no generar otro, eso es lo que les contaba del BBVA, que no es necesariamente la información, porque digamos, lo que es relevante para el inversionista es si eso es rentable, y eso tiene una necesidad de información, ¿cómo sé que eso tiene rentabilidad? Pero esto es diferente, esto es de negocio. Y alinear la información con la estrategia, si no está alineada, pues no funciona. Ahí podríamos hacer eso, listo. Tengo como 10 minutos. Esta es datos de hoy, este informe lo lanzaron ayer, el NH Hotel Group, creo que aquí en Bogotá hay 2 hoteles NH ya, ellos tienen más de 379 hoteles en 27 países, 18.889 empleados, 800.000. Este es el informe, este es el resumen del informe de sostenibilidad de hoteles NH. Y le pasa lo que no cumple como las condiciones de lo que decíamos ahora. Este informe de sostenibilidad, ¿para quién es relevante? Principalmente para inversionistas, para gente que se quiera quedar en el hotel y para algunas ONGs que están presionando que no sé, que los hoteles no sean un vehículo para prostitución infantil y tal. Esta información no es relevante para ellos. Si acaso de pronto este tema de 6.1 de reducción de huella de carbono, pero esto debería estar expresado en términos de ese 60.1 de reducción de huella de carbono, nos generó un margen operativo del 7%. ¿Me entienden a lo que voy? Esta gente le cuesta mucho dinero capturar esta información, estos datos, convertirlo en información, ya aquí ya es información porque igual puede ser relevante para algunos, para los que estudiamos sostenibilidad y nos interesa ver estos datos, pero no es relevante para todos los actores. Desde ayer, de hecho me llegó hoy y por eso lo puse. Listo, ahora, como tenemos que traducir esa información en información financiera, que es la que parece que es más útil ahora, porque los actores financieros están interesados en eso, pues este es un modelo que propone el Pacto Global, que es una entidad de apoyo a la sostenibilidad. Vamos a iniciar un trabajo ahora con una compañía de telecomunicaciones, que no puedo mencionar porque no es patrocinadora de Colombia 3.0, en donde la idea es poder convertir información de sostenibilidad en información financiera. Y gran parte de los retos que tenemos es entender qué datos, dónde están los datos, para qué los datos, ¿sí? Este modelo lo pueden consulten en internet, Value Model Driver. El modelo se basa en 3 cosas. Cualquier inversión en sostenibilidad produce crecimiento. Entonces, lo que les decía, nuevos mercados y geografías. Usted es una compañía de celulares que
pone una infraestructura de telecomunicaciones, tradúzcase antena, en un barrio pobre, ¿sí? Bueno, en situación de pobreza, y esa inversión en principio es social. Sin embargo, eso agrega valor porque agrega crecimiento. Usted puede vender minutos, para ponerlo en términos simples, en esa población y hacer que la gente use minutos ahí, pero hablemos de que eso pueda permitir conectividad, no sé qué. El plan Vive Digital del ministerio un poco tiene esa filosofía, lo que pasa es que tiene músculo del gobierno, pero si usted es una empresa, esto le produce crecimiento, porque es cruzado, ¿no? El plan incluye inversión compartida, pero eso es otra discusión. Nuevos consumidores y mezcla de mercados, nuevos productos y servicios y una estrategia a largo plazo. Este es el modelo nada más. Productividad, pero para entender esa productividad usted necesita datos. La eficiencia operacional, cuando hablamos de recursos, agua, aire, ¿se acuerda que lo habíamos visto arriba? Esa eficiencia operacional, pues necesita recoger información. La eficiencia del gasto de agua para una compañía que produce cerveza es fundamental. En una compañía que produce cerveza puede no ser tan grave, porque usted al final tiene 2 o 3 plantas, Bavaria tiene 6, creo, bueno, no sé si de eso. Bavaria tiene 6, entonces es fácil recoger esa información. Pero en negocios donde el negocio es capilar, como el transporte de gaseosas tiene muchas empresas de transporte, recoger información sobre la operación no es fácil. Es un tema de qué datos, qué información relevante para poder entender esto. Bueno, de ahí hay otras. Y la administración del riesgo, que creo que más o menos lo vimos. Aquí está un poco como en crecimiento a lo que les expliqué. El tema de productividad, entonces si usted quiere medir desde el punto de vista de sostenibilidad, temas de eficiencia operacional, pues algunas de las mediciones que se están volviendo estándar son la idea de que puede medirse una huella de carbono, o sea, qué tanta energía usa usted y qué tanto la compensa, pero de nuevo, eso es un problema de Big Data cuando usted está hablando de cadenas como las que estábamos hablando ahora, ¿sí? Nestlé tiene 30.000 proveedores, es que los se miden las cifras a la cabeza, 30.000. Calcule la huella de carbono de Nestlé con precisión para que usted le pueda decir al inversionista que es más rentable el uso de energía, o sea, que es más eficiente, para dejarlo en términos de productividad, el uso de energía de las chocolatinas que se producen en Bogotá. A ese nivel de precisión deberíamos poder llegar, porque ahí está el valor extra de la información, ¿sí? Pero no es solo un problema de cantidad de datos, sino es un problema de qué datos, para qué información, que es igual al final la gran conclusión de mi charla, ¿no? Gestión de riesgos, ya lo habíamos hablado un poquito. Listo. Para los casos de éxito, 5 minutos, les cuento qué hemos hecho nosotros y cómo queremos proyectarnos al futuro. Aclaración. Lo que nosotros hacemos son solo datos estructurados con plazos de tiempo moderados, es decir, no es en tiempo real, con fuentes mixtas, internas y externas, pero principalmente internas, perdón, aquí me equivoqué. ¿Hacia dónde vamos? Lo ideal sería que pudiéramos recaudar información en tiempo real de todos los proveedores, con todo tipo de datos y con fuentes mixtas. Ese hacia dónde vamos es como cuando Google dice que quiere organizar el conocimiento humano para hacerlo relevante, ¿no? Es una misión como, pues, de largo alcance, ¿no? Ojalá lleguemos allá. Si llegamos allá, ahí sí no solo saldremos en la revista Gerente, como dijo él, sino ojalá en otros. Listo. ¿Qué logramos con ellos? Jocol fue una compañía que nos contrató, recogimos información de 157 proveedores sobre su capacidad para gestionar los temas ambientales, sociales y económicos a través de un modelo propio, no el que les mostré, sino uno que es nuestro, patente pendiente, y generó lo siguiente: hay una calificación de control interno que se llama COSO, C-O-S-O, COSO. Ese es el estándar de control interno de la Bolsa de Valores de Nueva York. A causa de nuestra inversión, una modesta inversión de $40.000, ellos lograron aumentar un punto. Una compañía como Jocol se financia al año en $80 millones. Ese punto en confianza, que al final termina siendo eso, le implicó ahorrarse, este caso de negocio no está del todo documentado, pero es chévere contarlo acá con fuerza, ahorrarse $700.000 en primas de riesgo. Eso es un ROI de más del 600%. Por un proyecto que recogió información, la trató y la presentó de manera adecuada para la comisión para el auditor de COSO en Colombia, que fue Deloitte. La información resultó relevante para el comité de auditoría y eso generó un nuevo proyecto. Estamos en proceso y eso aún no es información, como les dije, revolvámonos. Solo datos estructurados con plazo de tiempo moderado y con fuentes mixtas.
¿qué podríamos llegar a conseguir en términos de confianza del mercado? Y es una pregunta que dejó abierta. ¿Qué podríamos llegar a conseguir si mezclamos fuentes, si tenemos información en tiempo real? ¿Qué confianza le podemos generar al mercado? No sé, puede ser que ninguna, ¿no? Puede ser que generemos una paranoia o cosas así, pero puede ser que mucho también. O en el proceso vamos aprendiendo. Después hicimos un trabajo muy interesante, estas son dos compañías también del sector de hidrocarburos. Esta gente tiene una necesidad de información y es que no solo les toca capacitar a la gente, sino que les toca comunicar de manera adecuada, con breve información, a quién ha capacitado, cómo lo ha capacitado, quién sabe qué y qué, sobre todo en temas de lo que se llama cumplimiento, lavado de activos, fraude, corrupción, no sé qué, porque los estándares y la ley los están presionando a que hagan eso. Pero cuando usted es una compañía como Reficar que tiene 4.500 empleados, un proyecto que tiene que hacerlo en 5 años, con una intensidad de inversión como la de Reficar, no hay mucho tiempo para poder enseñar a la gente y capturar la información de que ha aprendido. Esto fue lo que hicimos y digamos que ha tenido unos resultados muy interesantes. Digamos, en el fondo es un e-learning que captura información que antes no se capturaba y que le agrega valor a la organización. Y finalmente lo que estamos haciendo con Ecopetrol ahora, este proyecto está en curso y es que Ecopetrol hace parte de una cosa que se llama el Dow Jones Sustainability Index. Ese es un índice de bolsa basado en indicadores de sostenibilidad. Y el Dow Jones le está diciendo, pues usted parece que estructuralmente cumple con todo lo que yo considero debe ser una compañía que haga estas cosas. Sin embargo, el negocio de hidrocarburos es esencialmente tercerizado. Ecopetrol tiene más o menos 4.000 proveedores activos y más o menos 30.000 inactivos. ¿Sí? En total. Inactivos es que no tienen un contrato vigente o que los contrataron en el pasado, pero igual es información sobre su cadena de valor. Entonces, vamos a hacer un piloto con ellos para medir temas de productividad. Cómo esos proveedores están en huella hídrica, huella de carbono, gestión ambiental y gestión ética. ¿Por qué esto agrega valor? Porque lo que estamos solucionando es que qué información es relevante para inversionistas responsables de la bolsa de valores. ¿Qué datos debemos recaudar? Nosotros propusimos este modelo, ellos lo aceptaron y vamos a probar si esa es la información que el mercado quiere saber. Lo estamos haciendo con 256, es complejo, ya hay algo de Big Data, ya las bases de datos se empiezan a complejizar cada vez más, pero pues si vamos por los 30.000, lo que hay es una gran necesidad de aprender a gestionar mucha más cantidad de información, porque lo ideal sería que esto fuera en tiempo real. Si solo la bolsa de valores de Nueva York entre transacciones de compra y venta está generando un petabyte, creo que fue lo que dije al principio, ¿cuánto generaría si generamos información valiosa para que ese petabyte tome en cuenta los riesgos que está corriendo una acción como la de Ecopetrol en un proveedor concreto en Casanare? Hay una oportunidad de dar información relevante, ¿sí? Por el momento nosotros estamos en esto. Básicamente aquí lo que estamos midiendo es que haya compromiso, haya aprendizaje y que tengan como una serie de, es muy estándar, políticas, sistemas de gestión y medición de los resultados. Y medimos las 3 cosas. Y es muy interesante esa pregunta, porque si lo pudiéramos hacer con datos externos, aquí digamos que le creemos todavía al proveedor en esa pregunta en concreto. Lo ideal sería que pudiéramos capturar información externa sobre cómo la comunidad y los grupos de interés de un terreno en donde ese proveedor participa, como el negocio, lo están viendo, cómo está su relacionamiento con él. Ya se hacen cosas de esas, pero en otros escenarios, pero no nosotros. Esto nos permitió construir un modelo de desarrollo de información, que es qué nos pide el mercado, cómo traducimos eso en una metodología de gestión de información, cómo esto tiene que convertirse en un desarrollo particular y cómo eso tiene que tener una expresión gráfica. Esto es casi la síntesis de todo lo que les dije. Y esto es, detrás de eso, pues esto lo que estamos creando es unos procesos y esto es lo que de verdad es patente pendiente. Parte de lo que estamos haciendo ahora es consiguiendo recursos para poder convertir el proceso en una cosa que se llama patente de proceso de negocio, que básicamente lo que hace es que le dan a uno como una exclusividad sobre el proceso de convertir información o datos cualitativos en información cuantitativa útil para el mercado. Lecciones aprendidas, y creo que aquí ya acabé y no me tomé más tiempo del que tenía.
Comenzar a entender qué información es qué información es la que necesita el mercado. Yo empezaría por ahí. Hacer las preguntas adecuadas, ¿sí? Y a veces usted comienza por las preguntas incorrectas. ¿Qué tecnología debo usar? Desde el punto de vista de mercado, yo comenzaría diciendo el que va a ayudarle a la empresa a entender cuál es la información útil, o el que quiere entender qué información necesita el mercado. En nuestro caso fue mixto, porque era como, por la experiencia que teníamos en sostenibilidad, sabíamos que los inversionistas responsables, que es como solo un segmento, en este momento solo el 10% del mercado global de inversión, estaban queriendo esta información en particular de cadena de valor. Entonces lo que fuimos es, antes de que Ecopetrol nos dijera eso, nosotros ya sabíamos que Ecopetrol tenía esa necesidad, entonces no la hicimos nosotros. Pero cuando ya llegamos a ellos es, ¿qué le está preguntando ese inversor? Entonces, ¿sí? Recolectar y almacenar datos de la información que no se tiene o que no existe. Soy súper simple acá, nuestra lección aprendida fue, empiece a recolectarlo. Se habla resto de Big Data, pero ¿dónde están esos datos? En Google, y en Amazon, y en PayPal, y en Facebook, y sus datos, su base de datos. Si usted se quiere meter a este negocio, parte de lo que tiene que pensar es cómo la voy a recolectar y cómo la voy a almacenar, porque esos datos tienen que empezar a ser suyos, y ahí hay que tener una cantidad de problemas legales, pero empiece a recolectarlos, y empiece a ver, mi socio, que es el técnico, pues tienes un proceso en esto, y el primer paso es, coja la información, almacénesla, y cada uno de esos pasos tiene problemas de desarrollo diferentes, ¿no? Pero igual usted lo tiene que pensar desde el negocio. Verificar la calidad de los datos, de nuevo, no son todos no es qué información y qué datos, sino cómo estos datos son de calidad, cómo confío en estos datos. Entonces la pregunta, por ejemplo, de lo ético, nosotros sabemos que hay un pedazo de esos datos en los que no podemos confiar, para que la información sea de calidad, por lo menos sabemos que hay un pedazo que no podemos confiar, porque todo el mundo dice, no, yo soy el más correcto, etc. Mantenerlo simple hasta que sea necesario complejizarlo, eso ya lo había dicho, pero es una lección aprendida que para nosotros ha sido súper poderosa, y es, de hecho con gente que hemos hablado que hace análisis de datos, parte de lo que les insisto resto es, todavía no lo necesito, si a mí me siguen comprando esta información que yo puedo tratar con un motor de bases de datos sencillo, vamos entendiendo qué es lo que usted es capaz de hacer, para que cuando el mercado me lo pida, yo lo meta por mi proceso y yo agregue valor con eso. Hay una, que pena, es que me acuerdo de cosas, hay una compañía de pantallas en Colombia, son los que hacen el Digiturno, se llaman, los dueños de la marca Digiturno. Ellos inventaron eso hace 20 años y ellos hacen un análisis de datos impresionante y ellos lo llevan haciendo 20 años y es unos Excel que más o menos dicen cuánto tiempo se demora la gente en la fila, qué tan eficiente es la niña de la ventanilla 1, de la ventanilla 2, eso lo hacen con un motor de bases de datos muy sencillo, pero es una compañía que tiene 130 empleados, no sé cuánto facturen, pero es una compañía bien importante en términos de cómo gestiona información y la hacen útil para sus clientes. Diseñar un proceso de gestión de información, que es un poco lo que nosotros hemos hecho. El proceso de gestión de información no es el proceso de desarrollo ni no sé qué, sino es, de nuevo, qué datos, el que responde a la pregunta gruesísima que es el eje de todo, qué datos, para qué información, cómo lo hago. Bueno, gracias. ¿Entendieron? Gracias. ¿Alguna pregunta alcanzo o no? Sí, tenemos tiempo para 2 preguntas. Fácil. Vamos a ver. ¿Cuántas transacciones procesan para arrojar el informe como el que vimos ahorita y cuánto tiempo tarda en generarlo? Uy, eso es súper interesante. Esa es una pregunta que puede ser que yo no le diga, pero lo que entiendo es que él corre una cosa que llama como o sea, cómo funciona el sistema, bien se lo digo, no sé cuántas transacciones son, no son tantas, digamos, en estricto sentido lo hemos mantenido simple, pero cómo funciona el sistema es que nosotros tenemos una base de datos estructurada que es nuestra y la mitad, porque el informe, digamos, que en últimas lo que es que tienes un algoritmo de graficación, ¿sí? Entonces el algoritmo solo se corre cuando la base de datos se consolida, entonces son como 2 pasos, no sé cuál es la cantidad de transacciones de la mitad, ¿sí? Y yo creo que no son muchas, en ese sentido, digamos que por eso yo siempre insistí desde el principio que nuestra visión era de modelo de negocio y no necesariamente de desarrollo, porque hacia, digamos, el desarrollo lo vamos trayendo en la medida que lo necesitemos, ¿sí? Y en la medida en que crezcan nuestras transacciones. No es muy rápido, porque como no es tanta información, como que cuando se corre el coso, segundos, sí, ¿ya? Pero
me gustaría que estuviera Elkin acá, que él podría un poco explicarles eso más. Una más fácil, no mentiras. ¿Alguna otra pregunta? Listo. Ah, y otra. Gracias. Al final, cuando ustedes proponen, digamos que la diferente información que le va a generar algún beneficio, ya sea a quienes invierten o ya sea a la compañía, y hablábamos de que en algún momento era necesario de alguna manera conocer el negocio para poder saber qué era lo que nosotros teníamos que preguntar. ¿Qué estrategias tienen ustedes para poder llegar a ese punto? Sí, esa pregunta no tenemos, porque un poco como surge esta compañía que es Value for Chain, que es la que apoyó a AppSco, ahorita estamos cerrando, parece que Impulsa nos apoya para la patente y todas estas cosas. Esta compañía nació así, como para contarle más la historia de eso. Yo vengo trabajando hace 7 años en sostenibilidad, ayudando a empresas grandes en todo este rollo de cómo entienden sus riesgos y su capacidad de generar valor con estos temas. Y eso era una consultoría clásica. Y lo que empezó a pasar cuando las empresas grandes del estilo Ecopetrol, Lojocol, llegaron a un punto en donde dijeron, no, pues que yo sé qué hacer todo esto, es que se dieron cuenta que los riesgos grandes están en su cadena de valor, ¿cierto? Entonces nosotros llegamos a esto, fue vía la necesidad específica, ¿sí? Casi que todo esto que yo he visto es como después entendiendo como, uy, nosotros estamos tratando información y cuando pensamos en cadenas de valor más grande, nuestro reto es de muchos datos variados y rápidos. Entonces por eso hemos teorizado esto, pero nuestro camino ha sido inverso, ¿sí? Entonces no le puedo responder en estricto sentido, pero yo lo que creo que debería uno hacer es ir a los expertos. Los expertos tienen problemas y creo que aún no han entendido del todo y creo que hay una oportunidad como de consultoría, cómo la información les puede agregar valor. En el caso nuestro, por mi expertise en sostenibilidad, de 7 u 8 años trabajando en eso, y un poco como por un buen partner de tecnología que fue capaz de escuchar cómo yo estaba interpretando las necesidades, pudimos construir el modelo. Y después teorizamos para decir, haga esto hacia el futuro. Un poco también para decirle a las empresas, que es un poco el servicio que estamos tratando de hacer ahora, es, yo le ayudo a gestionar su información. ¿Sí? Pero ¿sí? Es lo que puedo decir. Bueno, muchas gracias a Juan Andrés. Un aplauso, por favor. Ahora le